Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a mover el robot eh, a los parámetros que le he asignado. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. En primer lugar arrancamos Machine Simulator. El programa de PLC lo tengo ejecutando. Después veremos cómo lo he hecho. Entonces aquí en Machines abro el proyecto, le doy a inicio. Entonces bueno, está tal cual lo vimos. Está tal cual lo vimos. Vale. Entonces se trata de manejar el robot. Voy a maximizar. Voy a cargar los drivers para la comunicación. Como sabemos, como tenemos más entradas y salidas de lo estándar, utilizamos el comunicados, en el cual todavía nos queda mucho margen para poder decirle que tiene más entradas y salidas. Machine es un gran programa que nos permite mover muchos componentes. Bueno, pues ya tenemos el programa ejecutándose. ¿Vale? Vemos aquí que el driver está conectado. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene que hacer. Abro la hoja de cálculo en donde tengo todos los puntos hechos. Lo primero que he hecho ha sido buscar los valores extremos de cada uno de los motores. Tiene 6 motores el robot, entonces, bueno, pues el motor eje de giro va de mayor a menor. El motor de eje de giro, que es quien hace girar todo el robot, bueno, le he puesto como límite 360 grados, porque si le pones más, pues daría más de una vuelta. Pero en todos los que tienen grados les he puesto como límite 360, porque más, pues eso, les hacen girar más de una vez, vuelta completa, pero el resto pues tiene sus límites. Entonces el motor brazo 1, que es el del más grande, el que arranca desde la base, va desde menos 120 hasta 25,5. Todos estos números son float, con lo cual todos llevarán un decimal a la hora de programarlos, siendo correspondiendo 120 a adelante el brazo y 25,5 a atrás completamente. El motor del brazo 2, que es el brazo que parte del brazo 1 y llega hasta la herramienta, va desde menos 29 a 27, siendo menos 29 la posición inferior y 27 la más alta que puede tomar. El giro de muñeca, que es el motor de brazo, el motor 3, bueno, sería el motor 4 realmente, 360 grados, giro completo, y el motor de la herramienta, que es el balanceo, de menos 10 hasta 189, que es girar hacia abajo o hacia arriba. El menos 10 significaría abajo del todo y el 189 arriba del todo. Y después el motor de la herramienta de rotar, 360 grados. Vale, pues teniendo estas premisas, sabemos que no nos debemos pasar de estos números, no por nada, sino porque me da igual poner menos 120 que menos 145. El resultado va a ser menos 120. Entonces, si voy a comparar con menos 145, no voy a llegar nunca. Con lo cual, es el límite que me da, no este robot, sino cualquier máquina. Cualquier máquina tiene unos límites. Esos límites no los debes de pasar, porque si los pasas no consigues nada. Eso es lo mínimo que te puede ocurrir. Bueno, he analizado los movimientos, entonces los movimientos del robot comienzan siempre desde una posición base. En la posición base nos encontramos con todo a ceros, eh, y esta es la posición de reposo, digamos. ¿Vale? Los robots normalmente, yo he trabajado con algunos, pues por ejemplo para soldadura, para bueno y para otras cosas que hacen, sobre todo en el mundo del automóvil.
bueno, en otros también se usan en muchos sitios, hay muchas aplicaciones. Entonces, lo que suelen tener es un punto también que aquí no lo contemplo, en donde regresan a este punto para si se han descorregido algo, porque claro, todos los motores van con sus encoder correspondiente, el encoder es quien les va a dar la posición en donde se encuentran, entonces se puede desplazar algo, pues porque físicamente se ha movido algo, mecánicamente no lo sé. El robot debe de tener unas premisas, estar bien fijo en el suelo, etcétera, etcétera, pero todavía con eso nos tenemos que asegurar de que está en correcta posición. Entonces normalmente suelen tener un punto de, digamos, aprendizaje en donde el robot mira que está correctamente situado. Y si no, esos offset producidos se corrigen. Bueno, no es este caso, pero que sepan que bueno, es bastante parecido a la realidad, pero no es lo real 100%. Bueno, después de la posición de base, tengo una primera posición de carga, por donde pasaré, y después iré por los distintos pasos. Paso 1, paso 2, colocación en cinta. Vamos a ver, esto va a ser común. Base, carga y paso 1 va a ser común para las tres cintas. Nosotros sabemos que tenemos un origen y tenemos tres destinos. Los destinos van en función de dónde procede cada caja. De ahí la importancia de la matrícula de las cajas, porque vienen de un mismo sitio, pero cada una procede de una de las tres líneas distintas. Entonces, esto sería para la cinta 1, esto para la cinta 2 y esto para la cinta 3. Bien, entonces primero tiene que estar en la base, después en un punto de carga, después en un punto de carga en la cinta de carga. Luego el paso 1 que sería elevar el robot un poco para que no tropiece con nada y después una posición de pre-descarga, la posición de descarga y la posición de salida de descarga, ¿vale? Y después iría a base. Entonces, con estos son los puntos que he tomado de cada uno de cada una de las situaciones, que si ustedes se dan cuenta, este punto concretamente, el menos 29, se corresponde a un valor extremo, por ejemplo, de la cinta 2, ¿de acuerdo? De salida. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ya no podemos mover más. Entonces ustedes verán que suelta la caja desde un poco más arriba. ¿Por qué? Porque me interesa soltarla lo más atrás posible y el robot lo coloqué o la cinta la coloqué demasiado cerca del robot. Entonces hay posiciones que son imposibles. O sea, cuando pasas del límite, pues ya está. Bueno, con esto me hago mis tablas. ¿Vale? Mis tablas, que estas tres cosas son comunes porque está en reposo, se va a la posición de carga, ¿vale? Y carga, perdón, carga y se va de la carga, ¿vale? Entonces, hasta aquí son comunes en las tres cintas. Después tenemos el paso 2, la cinta que sea, la 1, la 2 o la 3, y el paso 4, pues sería el paso 2, la cinta, y el paso 4, paso 2, cinta, paso 4. Estas son correspondientes cada uno a su cinta, ¿vale? O sea, lo que es la entrada de la cinta, el pre-descarga, la descarga y la salida de la descarga, dense en cuenta que normalmente los robots se tienen que mover de tal forma que no tropiecen con los elementos que tienen. Entonces, de ahí los puntos de precarga, predescarga, postcarga y postdescarga. Es decir, tienen que tener una forma de entrar y una forma de salir normalmente de los sitios. No en todas las ocasiones es tan sencillo como lo tenemos en este ejemplo, pero bueno, con este ejemplo nos podemos dar una idea de cómo funciona realmente un robot. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es ver siempre que el camino que hace el robot, en este camino no tropiece con nada. Bueno, pues estos puntos los he pasado al programa de PLC, que ahora vamos a ver. Aquí tenemos el PLC, que lo tenemos ejecutándose. Abrimos
la programación para ver qué es la programación que he hecho, y en los bloques de programa nos encontramos con que, bueno, tengo el robot y tengo la salida del distribuidor. De la salida del distribuidor, lógicamente, he tenido que hacer modificaciones, lo mismo que tendré que hacer modificaciones del robot cuando haga la salida del robot. Pues porque, muy sencillo, en el robot tengo unos puntos de descarga que ahí desaparecerán las cajas y eso será sustituido por los movimientos de los elementos siguientes. Pues aquí lo mismo. De la salida del distribuidor, eh, en el vídeo anterior teníamos que de ahí desaparecían las cajas. Entonces ahora en lugar de desaparecer van al robot. Entonces aquí pues he hecho una serie de modificaciones. Bueno, en primer lugar, en pie de marcha lo he modificado un poco para que se ponga en marcha la cinta, no de la forma habitual, sino en más casos, porque resulta que la caja al final no la hace desaparecer la cinta, sino se la quita el robot. Vale, lista siguiente, pues me viene del robot, listo para la cinta anterior. En marcha la siguiente, pues le digo al robot que se ponga en marcha, ¿vale? Y es muy importante la matrícula, que se la pasaremos al robot también, para que sepa el robot a qué cinta debe de ir. Bueno, pues aquí he modificado un poco esto, ¿vale? Aquí he cogido esto, que normalmente no lo suelo hacer, pero esta es una DB de la cinta S2, de esta propia cinta, de la última de la de salida hacia el robot. Bueno, no lo suelo hacer o no se debe hacer demasiado. Normalmente aquí se pondría una salida o algo para no usar los DBs de aquí, que como vemos hay acceso, ¿vale? Pero bueno, hay que tratarlos como DBs internos, que no se debería de acceder desde fuera, aunque ya vemos que se puede. Vale, entonces, bueno, cuando está en esta etapa, pues lo que hago es la matrícula, la pongo pues, para que la lea el robot. El robot leerá la matrícula de la salida de distribuidor, matrícula de la salida de la cinta 2, ¿vale? Que esto viene de caja de aquí, ¿vale? De esta salida, de la caja. Bien, y después, pues bueno, esto ya me parece que está igual. Esto lo puse para visualizar las cajas, las matrículas. Bien, y después pide a S1 cuando robot pide al anterior. O sea, con esto, como aquí piden las cintas, pide caja, pues bueno, pues se lo digo, activo estas salidas, ¿vale? Bien, entonces vamos a coger ya lo que nos interesa, que es el bloque del robot. En el bloque del robot, bueno, esto es lo que se me ha generado al llamar a FB robot, con lo cual lo puedo pasar al sistema tranquilamente, ¿vale? Bien, y ya está, para que digamos no moleste. Y entonces se me queda esto, que es lo definido. Voy a guardar el proyecto y lo voy a enviar al simulador, al PLC, digamos, que en este caso es un simulador. No tengo un PLC físico aquí. Bien, y me queda esto. Entonces, lo primero que he hecho un DB robot, un datos. Entonces, en este DB, pues para comunicarme con el exterior, desde el robot, con los elementos anteriores y posteriores, he creado pide marcha de anterior, listo para cinta anterior. Es decir, esto se lo doy a la cinta anterior, en marcha para la cinta anterior. No, perdón, esto me viene del anterior, pide marcha de anterior, ¿vale? La anterior le dice al robot que A puede coger la caja,
¿vale? El robot dice que está listo para que la anterior le diga que puede coger la caja cuando la tenga. Después, en marcha para la cinta anterior le dice que ya ha cogido la caja, que está en marcha y que ha terminado ya, ¿vale? Para que la cinta anterior, que es la de la segunda cinta, la última o sea, la que está justo delante del robot, se dé por enterada y haga las cosas que tenga que hacer para entregarle la siguiente caja al robot. Y para que le avise cuando la tiene ahí, lógicamente. Es una forma de comunicar entre dos bloques o dos elementos. Y después hay tres salidas, que serán la cinta 1 cargada, cinta 2 cargada, cinta 3 cargada, que se deben de producir cuando ha dejado una caja el robot en la cinta 1 o en la cinta 2 o en la cinta 3. Esto le dará un pulso a la cinta para que la cinta pueda arrancar. Bien, ahora venimos aquí, esto es la parte correspondiente a la hoja de cálculo que hemos visto, que son los puntos, bueno, pues las posiciones de la cinta 1, de la cinta 2 y de la cinta 3, que es lo que hemos visto. Entonces la posición 0, recordemos que todo estaba a 0. La posición 1, pues esto se corresponde con los parámetros que hemos visto en la hoja de cálculo. En la posición 1, que será la de precarga en base, digamos. Esto la posición 2, que será la carga en la base. Esto la posición 3, que es la salida de la base. La posición 4, que es la descarga. No, perdón, sí, la descarga ya en la cinta. La posición 5 ya será la salida de la cinta y la posición 6 es retorno a la base. De 0 a 6, 7 posiciones, ¿vale? Lo mismo para la cinta 2, lo mismo para la cinta 3. Y después he colocado la salida analógica para activar, bueno, pues en función de a la cinta que vaya y en donde esté, pues activará siempre estos motores, ¿vale? Entonces con esto realmente es con lo que le vamos a mandar a las salidas analógicas que active el movimiento de lo que son los motores del robot. Bueno, aparte de esto, ya hemos visto DB Robot, vamos a ver el proceso del robot. En el proceso del robot lo que tenemos es que aquí llamamos directamente a la función FBRobot, que se nos ha creado el DB, que es el que hemos colocado en sistema ya para que no moleste, digamos. Entonces, aquí le he creado unas entradas y unas salidas a este módulo. Las entradas son detecta, es decir, que hay una entrada de detección de caja, entrada de petición de marcha, que lo pide de la anterior, entrada libre, de cinta 1 libre, cinta 2 libre, cinta 3 libre, que en este caso le pongo que es verdadero siempre, o sea que las cintas siempre están preparadas. Esto lo sustituiré para el próximo video tutorial por las entradas reales que nos den las cintas 1, 2 y 3 que están libres, es decir, que la caja que el robot le ha depositado ahí ya no está. Vale. Después, bueno, pues las salidas es la salida de ventosas, claro, lógicamente el robot como coge la caja, pues con las ventosas. En este caso, listo para la cinta anterior, eso se lo damos a la cinta anterior. En marcha para la cinta anterior, que dice que el robot está en marcha. Fin para la cinta anterior, que ha terminado, que la ha descargado. Después cinta 1 cargada, 2 y 3, que se lo dice a las cintas de salida, que en este caso, de momento en este tutorial no se utiliza, pero en el próximo sí que se utilizará, para decirle a las cintas que ya tienen la caja ahí. Y después las salidas analógicas del robot, que es una estructura, ¿vale? El DB Robot SA, que es lo que hemos comentado, que eran las salidas analógicas ya
para el robot. Entonces, después, para pruebas, con la cinta 1 cargada, bueno, yo lo que son los destructores que he colocado en las cintas de descarga del robot, los activo pues a la vez que activo los destructores de los finales de la línea. Como esto lo voy a quitar, pues ya está. Lo que pasa que para este tutorial he colocado los destructores que son los que me sustituyen a el tutorial siguiente, ¿vale? A la marcha de las cintas. Entonces, cuando la cinta 1 está cargada, o la 2 o la 3, es decir, cuando el robot les dice a las cintas que están cargadas, entonces se activa el destructor 1, 2 o 3, con lo cual nos hará desaparecer las cajas. Para pruebas, para mover el robot, yo ahora la tengo inhabilitada, pero lo dejo pues para que ustedes lo vean. Esto se puede dejar o se puede quitar. Esto ocupa memoria, pues se podría quitar. Entonces, lo que hago es con las diferentes salidas, digamos, analógicas de cada uno de los motores, activo al DBRobot SA eje base, que es este, DBRobot SA, salida analógica del eje base del motor 1, motor 2, motor 3, de la herramienta o de la rotación de la herramienta. ¿Vale? Esto es para pruebas, es decir, para yo comprobar paso a paso que me lo está haciendo bien, y para hacer un ajuste final, bueno, lo primero, verificación de lo que las notas que me he tomado que están bien, y lo que no esté bien, intentar pues mejorarlo. Bien, pero eso solo es pues eso, en pruebas. En toda instalación hay unas pruebas. Esto se suele hacer. Bueno, después asigno ya las analógicas a las analógicas que va a leer en el módulo correspondiente, ¿vale? Para activar las analógicas. Entonces, el SA base, que es este, que a su vez vendría de aquí, ¿vale? Bueno, pues lo pongo aquí, el siguiente, el motor 1 lo pongo aquí, el motor 2 lo pongo aquí, que está ahí, son la memoria general en donde yo guardo las salidas analógicas, ¿vale? Las que le voy a poner al robot. Bueno, pues con esto ya veo cómo se accede en general a... O sea, digamos, esta sería la interrelación de la función propiamente de mover el robot, que con esta función se podría mover este robot o 20 robots usando la misma función, como siempre. Bueno, vamos a ver cómo he hecho la función de mover el robot. Entonces, bueno, aquí lo primero que he hecho ha sido declarar las entradas, las salidas, ¿vale? Las que hemos visto. Después, bueno, esto como vemos, lo de las salidas analógicas, pues es un tipo de datos T de robot que bueno, me lo creé bueno, lo vemos, tipos de datos de PLC, T de robot. Pues aquí tengo el tipo de datos que lo he creado como siempre. Pues el nombre, el tipo de datos en todos los casos son reales porque son las salidas analógicas, que es un número real, y como valor predeterminado le pongo un 0 y ya está. No tiene más historia. Después tengo variables utilizadas dentro de la función que me interesa que estas variables las tenga cada vez que regrese a la función, o sea, cada vez que entra en cada ciclo va a entrar a la función y va a tener las variables tal cual las ha dejado, las estáticas. Y después esto es pues para llamar a las distintas funciones que tengo por ahí creadas desde esta función, digamos en modo multiinstancia. Entonces, bueno, pues tengo los parámetros pasos de motor, que esto es pues el motor de pasos o de fases o de etapas, llámenle como quieran, y después 3 temporizadores que utilizo, de los que previamente había definido, que vimos en vídeos anteriores. Entonces, lo que es el programa, pues vamos a ver cómo lo he hecho. En primer lugar, he definido las etapas que hay. Entonces tenemos etapa 0, está en reposo, listo y esperando la entrada de marcha y de matrícula. Cuando
tengo esto, pues pasa a la etapa 1, que si la matrícula es un 1 me irá a la etapa 10, si es un 2 a la etapa 20 y si es un 3 a la etapa 30. Las 10, 20 y 30 serán, digamos, gemelas o similares, que básicamente lo que hace es mover a base, es decir, a la posición 000, mueve a la carga, succiona durante un tiempo para asegurarnos que está succionando, después mover al paso 1, que es a la salida de la carga, mover al paso 1 a la salida de la carga, mover al paso 2, que es a la entrada de la descarga, ahí esperaré a la cinta libre, la que sea, la 1, la 2 o la 3, después muevo a la cinta, quita la succión, con lo cual suelto la caja, la dejo en la cinta, después mueve al paso 1 para salida de la cinta, de la descarga, y pulso cinta cargada. Y después me voy a la etapa 50, que en la etapa 50 me voy a la etapa 0 directamente. Bien, pues bueno, aquí controlo el graph. Bueno, los graphes los he hecho lógicamente según estos bloques. He hecho un bloque de etapa 0, etapa 1, un bloque de las 10 a la 19, de la 20 a la 29 y de la 30 a la 39, otro, o sea, uno cada vez, cada grupo y ya está. Entonces, bueno, pues cuando el armario está en marcha, si está en la etapa 0 y entra la entrada de marcha y además no tiene matrícula, pues da permiso. ¿El permiso que implica? Pues como les vuelvo a recordar, en el motor de pasos, cada vez que hay un permiso salta al siguiente paso. En la etapa 1, si está en la etapa, si tiene la matrícula 1, pues entonces pone un 10 en el número de etapa y salta a la etapa 10. En la etapa 2 saltará a la 20 y en la 3 a la 30, como ya hemos visto definido. Después, ahora vamos a ver de la 10, el grupo de la 10, cuando el armario está en marcha, si tiene permiso. Bueno, esto viene heredado de antes, esto se suele hacer en el PLC, pues para que, como sabemos nosotros que la salida, lo que va realmente a ser lo útil es el último estado de la salida, bueno, pues aquí hay una herencia del bloque anterior, de aquí, de permiso, ¿vale? Entonces esta herencia hay que respetarla porque el permiso nos puede llegar del anterior. Entonces, si tenemos permiso ya, directamente vamos a permiso, pasaremos al siguiente bloque, tenemos permiso, vamos a permiso y así hasta que llegue a la función de el manejo del control del motor de pasos. Bien, entonces, si estamos en la etapa 10, miramos que la entrada analógica de cada uno de los motores es igual a lo que nosotros hemos memorizado en el DB, aquí en el DB Robot, en las entradas, en las salidas analógicas, ¿vale? O sea que la entrada analógica se corresponde a la salida analógica que le hemos dado, ¿vale? Es decir, que ha llegado cada motor a su sitio, ¿vale? Entonces, cuando se encuentra en una etapa de estas y ha llegado a su sitio, le da permiso. Lo mismo la 10 que la 11, que la 12, etcétera, ¿vale? Y aquí, en la etapa 12, pues claro, además de haber llegado aquí, ha pasado el tiempo de succión, porque es cuando coge la caja, ¿vale? Bueno, después en la 13 lo mismo, en la 14 lo mismo, y está esperando de la 14 a que la cinta 1 esté libre. Si no está libre la cinta 1, ¿qué ocurre? Pues nada, que es estar esperando ahí con la caja hasta que la cinta 1 se libere, ¿vale? Pero ese tiempo ya lo tiene ganado. En la etapa 15 lo mismo, en la etapa 16 pues es inmediato, salta a la siguiente. En la 17 pues lo mismo, y en la 18 espera que haya terminado de dar el pulso de fin. Y después en la 19 pone un 50 para saltar, ¿vale? Lo mismo en la 29, lo mismo en la 39. O sea, estas son exactamente iguales que el grupo 10. Vamos a ver dónde estamos. Son exactamente iguales que el grupo 10, ¿vale?
Bueno, sí, estas. El grupo 20, el grupo 30 son exactamente iguales que el grupo 10, ¿vale? Todas ellas, por supuesto, si hay permiso, ya directamente da permiso para, para que el motor de etapas haga lo que tenga que hacer. Entonces, aquí, si no hay si no hay marcha de armario o está en la etapa 50, va al principio otra vez, ¿vale? Digamos al estado de reposo. Y después ya las activaciones. Activaciones, carga en cinta, descarga en cinta 1, movimiento de eje del motor, del robot. Esto para las etapas de la 10 a la 19. ¿Vale? Si está en la etapa 10, pues pone lo que es la salida analógica a la salida analógica que se va a ver desde fuera de la función. ¿Vale? Así con los 6 motores. En la 11 pondrá los números correspondientes a la 11, ¿vale? Así sucesivamente hasta la etapa 17, ¿vale? Bien, con las 20 se hace lo mismo y con las 30 hace lo mismo, ¿vale? Aquí serán las 30, hace exactamente lo mismo. Digamos, hay que hacerlo bien siempre en una parte y a partir de ahí pues ya está, se repite lo que sea. Esto podríamos haber llamado a una función con las entradas estas y que nos dé estas salidas, pero bueno, lo he hecho así, ¿vale? Si cada vez llamamos a una función, pues simplificamos bastante más también, pero hay muchas formas de hacerlo. Luego las activaciones generales, entonces aquí vemos que las etapas, la definición que hemos hecho al principio, entonces cuando se encuentra en la 12, en la 22 o en la 32, cuando detecta caja, pues succiona. ¿Qué detección es esta? Pues la detección esta es la del detector que lleva el robot en la herramienta, es decir, cuando se aproxima al elemento, cuando llega a la posición final, debemos de haberla calculado para que la herramienta detecte que hay caja. Bien, en la etapa 0, 15, 25, 35 quita la succión, ¿vale? O sea, la pone en la 12, 22, 32 si detecta y en la 0, 15, 25, 35 la quita. En la 0, ¿por qué? Pues porque siempre que hay un reset, un set, tenemos que resetear en el inicio, porque si de cualquier sitio, por cualquier causa, se nos quedase activado, pues entonces mal. Entonces tenemos que tener la seguridad de que los desactivamos. Después con la succión, bueno, sacamos succión, es decir, con el set y el reset, con el resultado sacamos la salida de succión. ¿Lo podíamos haber hecho directamente? Sí, pero bueno, lo he hecho así. En la etapa 0 doy la salida de listo y si está entre la etapa 1 y la 4 le digo que está en marcha el robot, es decir, que ha comenzado el movimiento, se lo digo al elemento anterior para que si es el caso pues ponga una caja. Aquí en este caso pues me parece que lo he dejado que no lo ponga, pero bueno, lo tengo previsto para que lo hiciese. Luego en la etapa 18, 28 y 38 pues da la salida de fin. La 18 sería la última de la línea 1, la 28 la de la línea 2 y la 38 la de la línea 3. Y después en la 18 digo que la cinta 1 cargada, la 28 la 2 cargada y la 38 la 3 cargada. ¿Y por qué lo hago en estas etapas? Pues muy fácil. Pues porque en estas etapas, cuando está en cualquiera de estas etapas, activo el temporizador y entonces cuando ha pasado el tiempo que le digo, que en este caso es un segundo, porque este temporizador lo definí, les recuerdo en décimas de segundo, es un temporizador que definí yo, aparte de los temporizadores que tenga Siemens, pues bueno, yo me hago los míos. Y entonces saco la salida. Entonces, en la succión, en la etapa 12, 22, 32, con la succión activada, eh, espero el tiempo de succión que es medio segundo. ¿Vale? Para asegurarme que la caja está cogida. Y el tiempo final de succión, es decir, cuando lo dejo en las cintas, en la etapa 15, 25, 35, cuando ya no hay succión,
pues me espero también medio segundo para ver que no hay succión. La verdad es que medio segundo no es mucho tiempo, con lo cual tampoco pasa nada y nos tenemos que asegurar de alguna forma. Luego está el motor de pasos o etapas, que ya lo hemos visto en otros vídeos anteriores, que tenemos pues el permiso, la alarma, el saltar, salto, último y al final nos da la etapa. El permiso nos viene de arriba del todo de la función, del inicio, de las comparaciones de dónde está y las condiciones que tiene que tener para saltar, que es lo que suelo usar yo. La alarma, pues bueno, es utilizado en algunos otros sitios. Yo de momento no sé si lo he usado en este programa, creo que no, que es lo contrario de permiso, es decir, tiene que haber alarma, perdón, tiene que haber permiso y no debe de haber alarma para que salte al paso siguiente, y después pues el saltar, el salto y la última posición del motor de pasos, pues bueno, el saltar y el salto nos hace que salte al paso que le digan aquí, ¿vale? En un caso es saltar, que es un booleano, y el salto es el número, un int, que es al paso donde tiene que ir. Y después le defino el último paso, pues porque si en el caso, no es el caso este, ¿vale? Pero en el caso en el que fuese seguido el motor paso a paso, o sea, el motor de los pasos, pues desde el último pasa al primero otra vez. Bueno, y después inicializo saltar, pues porque lo habré seteado en donde sea, donde le mando a saltar. Una vez que ha hecho el salto ya lo quito, ¿vale? Bueno, pues este es el programa y ahora vamos a ver su funcionamiento. Bueno, pues vamos a ejecutar esto. Le pulso a la S. Como vemos, el PLC está funcionando. Bueno, aquí bueno, le podría seleccionar una línea solo o dos, o si no le digo nada, pues están las tres seleccionadas. Esto ya lo vimos en vídeos anteriores. Entonces le doy marcha y vamos a observar, bueno, en primer lugar en la línea 2, como ya habíamos visto, bueno, a ver, le están viniendo ya de las líneas 1 y 3. Aquí, a ver, con la letra, con la A y con la D movemos a izquierda y derecha, con la W acercamos y con la S retiramos. Y pulsando el Alt y moviendo el ratón, pues nos vamos moviendo. La verdad es que este programa es muy rápido en movimientos y tal. Tiene muchas cosas buenas. Yo es el mejor que he encontrado. Como verán, lo suelta desde más arriba, porque ha llegado al extremo. A mí me interesa que la caja esté lo más atrás posible. La fotocélula esta la voy a tener que colocar un poco más adelante para el siguiente tutorial, para que me detecte la caja. Entonces, bueno, esa es de la 2. La que va a coger ahora es de la línea 3. Cuando llegue al punto origen dará el pulso ya está, de la cinta cargada. Lo podría haber hecho en otra etapa, pero bueno, si se dan cuenta, va girando la caja, además la herramienta, todo a la vez, para llegar al punto pre-descarga. Una vez que llega al punto pre-descarga, ahora está ya para llegar al punto carga. Ahí ya perfectamente llega. Vale, primero sale de la descarga, después se va al punto precarga. Cuando llega al origen le he puesto que puede meter la siguiente caja, y la siguiente caja pues va a pertenecer bueno, pues a la línea 2. Ese movimiento para atrás es la precarga, digamos, lo que vemos, y nos va a la 1 la pone en la 1, la 2 en la 2 y la 3 en la 3. De ahí la importancia de las matrículas. Bueno, aquí podemos ver, si queremos, las entradas-salidas, cómo funcionan. Estos son las digitales, ¿vale? Pues por ejemplo,
pues veremos aquí cómo activa la salida analógica de las ventosas. Aquí a la derecha me dirá cuando la caja está detectada, ¿vale? Cuando está detectada la activa esta, la tiene activa hasta que la deja en su sitio, ¿vale? Y cuando la deja en su sitio desactivará esto y cuando desaparece me desaparece esta señal. Bueno, en las analógicas aquí vemos, en las analógicas input vemos aquí a la derecha cómo el robot se va moviendo. Cuando llega a lo que le hemos mandado pasa a la etapa siguiente. Ahora coge la caja, pasa a la después de cogida y después se va a la predescarga, y una vez que llegue a la predescarga, es decir, que estos números coincidan con estos, se me irá a la descarga. Vale. Bueno, y aquí descarga y vuelve a coger. Pues bueno, pues creo que este tutorial pues es instructivo. A mí cada día Machine Simulator me sorprende más porque me da muchísimo juego en el sentido de que puedo hacer lo que tengo en mente. De momento es así, e incluso pues me está dando más ideas para hacer otros tutoriales y tal, pues ideas que no se me habían ocurrido a mí y que están ahí patentes. Eh, Algún día espero hacerles algún tutorial un poco distinto para que vean pues aplicaciones que se puede hacer o que se puede controlar con Machine Simulator. Destacar la importancia que puede tener Machine Simulator a la hora de crear una máquina, de diseñar una máquina y decirle al cliente antes de haber la pasado ejecución cómo va a quedar su máquina. Vale, esto por ejemplo sería un tema de almacén en donde, bueno, pues de una forma bastante sencilla, aunque la vean complicado, es muy sencillo, lleva muy pocos elementos. eh, Suele ser bastante más complejo cualquier almacén. Bueno, si es grande, me estoy acordando de algunos. Suele ser más complejo, pero bueno, para muestra un botón. Y claro, para tutoriales, pues esto es muy, muy largo. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el video tutorial. Espero que les haya gustado. Y espero que continúen viendo mis tutoriales. Voy a hacer una vista general para que veamos que todo está funcionando tal cual estaba funcionando en cada uno de los tutoriales anteriores que hice. Y bueno, pues esta es, digamos, una panorámica en donde podemos ver lo que tenemos hasta el momento. El siguiente tutorial de esta saga pues será mover las cajas al siguiente punto. Bueno, lo he tenido que trocear todo porque si no saldría un tutorial que es imposible de digerir. Bueno, pues nada, lo dicho. Espero que les haya gustado. Pues muchísimas gracias y hasta el próximo sábado. Gracias.